Hermanos y hermanas, en este día que la Iglesia nos invita a reflexionar con la palabra de Dios del quinto domingo del tiempo ordinario, como anoche hice, quiero volver a resaltar la importancia del lugar donde celebramos como símil, ¿verdad? Como comparación similar al texto del profeta Isaías, que ha tenido esta visión beatífica que en la Biblia y en los estudios de Sagrada Escritura se le llama una teofanía. Teofanía significa eso, manifestación de Dios. El profeta Isaías se ha encontrado en medio de una manifestación de Dios en el templo y va describiendo las condiciones de esa manifestación. Y fíjense que esa manifestación en la misma acontece en tres momentos, ¿verdad? Primero, ver, oír a la vez y a la vez participar. Fíjense el detalle sencillo. Aunque ya muchas de nuestras iglesias perdieron parte o se les quitó parte de lo que, o las iglesias de antes, tuve la oportunidad hace unos años de celebrar una boda en un pueblito cerca de Salzburg, en Austria. Se llama Mitterzill, se llama el pueblito, y allí la iglesia de ese pueblo, que tiene ya como 950 años, no es poca cosa, además se conserva intacta sin quitar una sola pintura ni un solo cuadro de la época antes del concilio de 1965. Después de 1965 y el Concilio Vaticano II, pues muchas cosas como imágenes y pinturas fueron reducidas. Cuando no, porque a veces las cosas, cuando viene ese fanatismo de lo nuevo, puede llevarlo un poco al paroxismo y a la extremación de las cosas, y entonces de muchas iglesias quedaron peladas y vacías. Pero por ejemplo esta iglesia, que no tiene tantas cosas, pero por lo menos tiene unas imágenes, está, ¿verdad?, como mandatoriamente el Cristo aquí, el crucifijo, la sede, el altar, ¿verdad? El altar del sacrificio, de la Eucaristía, el altar de la palabra, la forma en la que están colocados los bancos, ¿verdad? Si mira alrededor, está entonces la imagen de la Virgen de Altagracia, patrona nacional, y las imágenes del Vía Crucis. Ya con esos elementos, el que entra o el que entraría aquí, ojo, la palabra que la usa, el que entraría aquí, porque cuidado si alguno entra un poco perdido. Desde que usted entre aquí, automáticamente, bueno, de este lado olvidé mencionar el santo patrono, San Francisco de Asís. Desde que usted entra aquí, automáticamente ya tiene que sentir un cambio del ambiente. Y ese cambio del ambiente necesariamente es que lo que hay acá inspira o tiene que inspirar concretamente algo. Por eso he mencionado la iglesia de Mitterzill, que está intacta. Me sorprendió muchísimo esa iglesia, porque cuando fui a revestirme en la sacristía me encontré que todavía ellos conservan los antiguos ornamentos litúrgicos para la celebración de los difuntos, que antes no eran morados sino negros. Toda una vestimenta negra preciosísima. Incluso vi en esa iglesia de Mitterzill que las casullas tenían brocado. Brocado significa hilo de oro. Hilos de oro tenían, una cosa bellísima todo eso. Es decir, hago referencia porque ya la entrada en el templo tiene algo que decir necesariamente. Déjamela aquí, semitapada. Fíjense un detalle. Cuando se hizo una reparación de esta iglesia, se le hizo esto acá.
Sin embargo, eso no es típico de las iglesias católicas. Perdón que haga esa crítica. Lo mismo como han hecho con la iglesia de la Altagracia en Nagua. Ahora que la muy bonita, que eso no responde a la liturgia católica, que eso es prácticamente un asunto protestantizado, que a veces la brutalidad nos cunde hasta nosotros los curas. Estoy diciéndole bruto a los curas, compañeros míos, ya le dije a varios de ellos, que no, porque que el templo es el lugar de Dios. ¿Por qué yo comienzo la predica así? Porque hoy nos encontramos con que el episodio del profeta Isaías acontece en el templo, y allí en el templo hay un episodio muy grande de lo que va describiendo Isaías. Pero lo más importante de todo eso es que ahí está la razón de uno de los cánticos más importantes en la misa. Hay 4 cánticos importantes en la misa, que la liturgia dice que si no se cantan hay que rezarlo, hay que recitarlo. El Ten Piedad, el Gloria, el Sanctus, lo que dice Isaías hoy, Isaías 6. ¿Y cuál es el otro? El Cordero de Dios. Esos 4 cánticos, si no se cantan, porque no haya coro o alguien que pueda entonarlo bien, hay que rezarlos. Bueno, pues hoy escuchamos de Isaías 6, que dice que allí en el templo, que estaba lleno de la presencia de Dios y del poder de Dios, una imagen muy bonita que dice que la orla del manto llenaba el templo entero. La orla del manto, para que tengan una idea básica, es como cuando, por ejemplo, a un vestido, miren aquí el mantel del altar, tiene un encaje, ¿verdad? A eso se refiere la orla. Es como si el encaje, que es algo, un adorno bello y elegante, entonces llenara, dice que llena el templo, la orla del manto. Sí, es bastante la visión de Isaías. Pero después, Isaías se encuentra con que allí aparecen los querubines, es decir, dice que el Señor estaba sentado en el trono, excelso, dice, por tanto, alto y esbelto y bello. Estaba sentado en el trono, que estaba rodeado de querubines, ¿verdad? Que son los querubines, son ángeles de Dios, que lo describe la Sagrada Escritura con 6 alas, ¿verdad? Y entonces, que gritaban uno al otro cantando, ¿cómo le decían? Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. ¿Sí? Llenos está la tierra de tu gloria. El cántico que cantamos, ¿sí? Por eso ese cántico es preceptivo. Además, las letras no pueden ser cambiadas. Pues yo siempre estoy acechando eso. Y cuando me la cambian, doña Isabel, yo no digo nada, pero yo entonces rezo yo. Si el santo no es un santo, yo lo rezo entonces. Para que quede claro, maestra, si yo lo rezo. Para que así el coro sepa que cantó un santo que no era un santo. Entonces, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Isaías se siente tan sobrecogido porque el templo significa eso, el lugar donde habita Dios, el lugar de Dios. Por tanto, el que entra no puede hacer otra cosa que no sea sentirse pequeño. Isaías lo dice claramente, dice, ¿cómo dice Isaías? ¡Ay de mí! Estoy perdido, que soy un hombre débil y pecador. Es eso, amigo. Cuando uno entra en el templo, es el sentimiento de que donde he entrado es un lugar santo, que lo único que puedo proclamar es eso que dice Isaías: santificar, santo, 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 santo. Entonces, fíjense que después las imágenes son increíbles. Dice que después uno de los querubines tomó una tenaza y tomó un ascua. Un ascua es una brasa, ahí sí lo entendemos bien, ¿verdad? Tomó una brasa de candela, de donde se pone el incienso. Dice que cogió una brasa de esa y voló a donde estaba él y le puso la brasa en los labios, es decir, que le quemó los labios. Y dijo: ya está purificado, tu pecado está perdonado. Y después entonces dice Isaías que escuchó, que dice que decía: ¿a quién enviaremos? Y Isaías dice: mándame, envíame a mí. Una cosa bien importante también, porque es una de las poquísimas veces, no recuerdo que haya otra así,
cuando Dios llama a alguien siempre hay una discusión. Por ejemplo, recordamos el llamado de Abraham, o de Samuel, por ejemplo. Samuel, y entonces, vengo porque me llamas. Dice, no te he llamado, acuéstate. O sobre todo, por ejemplo, el llamado de Abraham que decía, dice, bueno, te voy a dar una descendencia. Y Abraham comienza a discutir, decir, ¿y cómo ya si es posible si yo soy un hombre anciano y mi mujer ya también es una anciana? ¿De dónde voy a sacar fuerza? ¿De dónde voy a sacar fuerza? O por ejemplo, la experiencia de Ana en el templo del sacerdote Elí. ¿Qué hace mujer que está borracha? Y le dice Ana, no estoy borracha, estoy herida de Dios, porque soy maldita de Dios. Y el sacerdote Elí, queriendo arreglar el asunto, le dice, bueno, pues ve en paz y en tu casa, pues estará con tu marido y Dios te concederá un hijo. Dice, si Dios me concede lo que le pido, donaré el niño al templo, ¿verdad? Por eso Samuel se crió en el templo con el sacerdote Elí, hasta que a los 14 años recibió la llamada. O por ejemplo, la misma discusión sucede con Moisés. Anda y libera, anda tú y libera. ¿Y Moisés qué dice? Manda a mi hermano Aarón, que ese sí sabe hablar. Y Dios le dice, no, anda y libera. Y si el faraón me pregunta, dile que yo soy, te envía. ¿Sí? Dile que yo soy, te envía. Está ahí frente, digamos, a la zarza, la experiencia de la zarza ardiente, que no se consumía. Anda, porque yo he oído, porque ha subido hasta mí el clamor de los humildes, de mi pueblo, de los pobres. Anda y libera. Y hay una discusión ahí que no funciona. Sin embargo, la experiencia del profeta Isaías es tan poderosa que no hay discusión. De una vez Isaías dijo, manda, yo iré, inmediatamente, dice. Es decir, la grandeza, el poder, ¿verdad? Las características o los atributos de Dios. Dios es omnisciente, ¿verdad? Es decir, está en todas partes, es omnipotente, es decir, que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe, ¿verdad? Los atributos de Dios. Ante esa grandeza inmensa de Dios, el hombre, el ser humano no puede hacer otra cosa que sentirse pequeño, como una hormiguita. Por eso a mí siempre disfrutaba y disfruto tanto cuando voy a Europa por los templos gigantescos con esas cúpulas enormes que significan el cielo. Y cuando tú haces así, yo siempre tuve la dicha que siempre iba a la iglesia San Esteban, la catedral de Viena, sobre todo en horario que no hubiera turista y gente. Y entonces, una iglesia histórica esa, también con más de 800 años. Y entonces ir y colocarse debajo de la cúpula principal, cuando no hay nadie, cuando tú miras a todos los lados, la grandeza y belleza del templo, cuando tú miras, tú te sientes eso exactamente, pequeño, porque ante Dios, ¿verdad? Si tú no soplas, Señor, ¿verdad? La vida termina. Nuestra pequeñez es tan frágil. Por eso en el texto evangélico es igual lo que escuchamos. Aquí en un milagro distinto, pero es lo que escuchamos otra vez. Ante la grandeza de Cristo Jesús, que obra un milagro, aquí hay una discusión. Ahí sí hay una discusión entre Pedro y Jesús. Dice, rema mar adentro y echa la red. Y Pedro le dice que no, porque no ve que hemos acabado de pescar y no hallamos nada. ¿Sí? Y después al final dice, por tu palabra, lo haré, por tu palabra. Y ya el texto dice muy claro lo que sucedió, ¿verdad? Es decir, aquí está confirmado que Cristo Jesús es Dios, es también
el Todopoderoso. Por eso la actitud de Pedro no es otra que la de, el texto en griego dice muy bien, prósternos, significa eso, tirarse, ¡pum!, de rodilla. Dice que se tiró de rodilla ante Jesús. Se tiró de rodilla y dijo: yo que soy un pecador, igual que Isaías. Es decir, ante la grandeza y santidad de Dios, el ser humano no queda otro camino que no es el de sobrecogerse y saberse pequeño, necesitado, pero sobre todo frágil. Por eso a mí me gusta tanto. Uno de los ritos más bonitos que a mí me gustan es el que viene el 5 de marzo, el día del inicio de la Cuaresma. ¿Cómo es que dice la frase? La frase más vieja, la más nueva no me gusta tanto. Porque la más nueva dice: conviértete y cree en el Evangelio, que está bien, bonita, pero me gusta la otra, que es más lapidaria, que dice: recuerda que polvo eres, polvo te convertirá. Es decir, recuerda que eres frágil, que eres nada. De cualquier cosita nos da una cosa y se nos retuerce el pescuezo ahí mismo de una vez. Y si quedamos vivos hay que echarnos sopita con una cucharita o con un levín por una esquina. ¿Sí? La fragilidad de la realidad humana, si no es socorrida por Dios, ni existe. Finalmente, el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, nos dice entonces que esa experiencia, la experiencia de Dios, hay que transmitirla verdadera, como se recibió. Mucho cuidado, cómo se recibió. Por eso yo insisto últimamente en el tema del cuidado de la sana y santa doctrina, no lo que cualquiera se puede inventar. Por eso ese principio de los protestantes con Martín Lutero, tan dañino y peligroso y perverso, de la sola escritura como principio de autoridad. No se puede dividir escritura y tradición oral, porque la misma Sagrada Escritura es tradición oral. El texto de Pablo va diciendo hoy qué fue lo que él recibió. Él lo dice claro: yo recibí. Es decir, él está diciendo: yo no fui testigo directo, aunque yo he tenido, dice él, una experiencia y soy el último de los elegidos, de los apóstoles, de los enviados, como un guiñapo, pero él está diciendo claro, porque además dice él muy claramente que dice que se apareció primero a Pedro. ¿Por qué en la iglesia es tan importante la figura de Pedro, la figura del Papa? Se apareció a Pedro, el primero entre los iguales. Se apareció después a Santiago y Juan y a los demás. Y dice que también se apareció a más de 500 hermanos. Y aquí el detalle que dice Pablo, que eso no puede pasar desapercibido. Dice Pablo: muchos de los cuales viven entre nosotros todavía. Es decir, está diciendo: yo no estoy tomando el testimonio de lo que han visto y oído de manera directa. Eso. Por eso, mis hermanos, por eso, bueno, en el credo lo rezamos en un ratito, esas verdades fundamentales, que Jesús padeció, que Jesús murió, que resucitó. Y dice Pablo: eso es lo que he transmitido. Y esa es la forma correcta y sana, según eso, de entender, ¿verdad?, la experiencia de Dios. Por eso, mis queridos, participar de la Santa Eucaristía y tener conciencia de lo que se participa, de que no solamente vemos, sino que también oímos y somos instruidos por la palabra de Dios, sino que además participamos del rito de gracia, de acción de gracia, sacrificio de alabanza y salvación, que es la Santa Eucaristía. Por eso, amigos, participar de la Santa Eucaristía no tiene precio ni lugar, y si comprendiéramos bien la belleza de la misma y la gracia que recibimos como santificación. Por eso a mí me gusta decir cuando inicia la Eucaristía: y para celebrar dignamente los misterios que nos salvan, el día de la santificación, el día domingo, porque Cristo resucitó en domingo, no el sábado, en domingo. Por eso la palabra nos dice claro: día del Señor, día del Señor. En el día del Señor, en el día de la santificación del ser humano, del hombre,
de su pequeñez, de su vilipendio, Dios, por su gracia, también en esta Santa Eucaristía nos eleva. Y aunque indignos, nos permite participar y disfrutar de esta dicha. Que el Señor nos bendiga a todos abundantemente. Amén.